Segunda vuelta 2026 en Perú, elecciones en Colombia. Lo tengo en línea don Sebastián López Calendino, observador permanente, insistente, profundo de elecciones en todo el mundo y en este caso en nuestra América del Sur. ¿Cómo anda, don Sebastián? Hola Tito, ¿cómo están? ¿Todos bien? Pero yo muy bien, menos como hincha de Boca, que ayer lluvia, cancha inundada, estado de sitio y esto, bromas aparte, fíjate cómo la política incide hasta en el fútbol, ¿no? No se pudo postergar el partido ni intentar hacerlo por el estado de sitio, por la cuestión política de Claro. Ecuador. Y sí, sí, es complejo. Yo perdóname que no sigo a Boca, yo sigo a uno de los clubes más grandes de Argentina, que es Estudiantes de La Plata. Y no sé si jugaron en Guayaquil. Y en Guayaquil yo No, estuve pero el hablando de año Estudiante de pasado La en las Plata, el que se hizo elecciones. expulsar, eso le enseñaron ustedes en Estudiante a Ascasíbar a patearle la cabeza Claro, a un claro, pobre tipo tirado en el suelo. Eso no le enseñamos en Boca, eso ya lo trajo de claro. Estudiantes. Pero sí, lo que hablas de estado de sitio en Ecuador, cuando estuve el año pasado, en todo el proceso electoral, es de los países donde se hacen elecciones con estado de sitio. Con esto, Es un Y es un país muy complejo, o sea, tanto en El Salvador, que se hicieron elecciones con estado de sitio, como con Ecuador, y es complejo realizar un proceso electoral en esa situación. Más que hay algunas ciudades de Ecuador que son muy complejas en cuanto a la inseguridad, sobre todo Guayaquil y todo lo que es el corredor norte que da al Pacífico, y el tema narco es el gran problema que tienen ellos en pero esa zona del país. Ecuador no era así, ¿no? No era tan No, no, narco no era influenciable, así. Lo que digamos. ¿Y pasa es qué pasó? que, y cuando se empiezan a arreglar las cosas en Colombia y empiezan a desplazar a todos los grupos Ah, narcos de Colombia, bajan por Ecuador, salen por los Ecuador. muchachos fueron a una Ese es el tema. zona un poquito menos vigilada, menos dura, con más Exacto, y es oportunidades. lo que está, exacto, y es las Mira, consecuencias que están ocurriendo. O sea que cuando uno ve que por ahí Estados Unidos invade Venezuela porque salían barcos con droga hacia Estados bueno. Unidos, lo que tienen que mirar, me parece, es el Pacífico, que es mucho peor. Sí, Ahí sale todo. O sea, no lo bueno, digo yo porque yo no soy experto en temas no, bueno, pero de es narco. obvio que el actual presidente de Ecuador es prácticamente un gerente yanqui, así que si pasa algo en Ecuador, debiera poder controlarlo el poder de Estados Unidos, y si no lo hace, es como para pensarlo, ¿no? Y sí, el abogado, bueno, en pleno proceso electoral viajaba a Estados Unidos, se formó en Sí, pues, Estados sí, sí, Unidos. sí, sí. Dicen que habla eh, mejor inglés que español, así que. sí, es muy probable, sí, sí. Me lo decía un amigo Sí. ecuatoriano, ¿no? Y que no es de izquierda ni nada, es bien conserva. Me decía, no, pero bueno, este personaje realmente. Claro, es un empresario y con su padre era el dueño de toda la exportación de bananas El y bueno, auténtico y país con eso, bananero. ujú, ujú, eso es por Ecuador es lo que está pasando. Pero bueno, tenemos dos elecciones que son bastante ¿Qué dos complejas. elecciones, no? ¿Cómo pueden cambiar, para bien o para mal, o cambiar el panorama político? Eh, Empecemos por la primera segura, la tenés en Colombia, y la segunda vuelta en Perú, ¿se Exacto. hace, no se hace? ¿Qué pasa? Sí, 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 yo creo que se va a hacer la segunda vuelta. Seguro que se hace, ya les diría, pero empecemos por Colombia, que es la que vota primero. Ujú. El 31 de mayo es la primera vuelta. Y se juega nada menos que el sucesor del actual presidente, de Gustavo Sí, pues. Petro, que es el primer presidente de izquierda de la historia colombiana. El mandato de Petro, bueno, Bueno, les digo que fue no solo de izquierda, interesantísimo sino seguirla. ex guerrillero, ¿no? Claro, él estuvo en el asalto al Poder Judicial, ahí en la Plaza Central de Bogotá. Eh, la verdad que es muy interesante lo de Petro. Yo estuve en Colombia en todo el proceso electoral de Petro, cuando gana las elecciones Petro hace 4 años. No permite la reelección, por eso no se va a sí, pues. postular de nuevo. Y les digo que el mandato que tuvo Petro fue, sin exagerar, histórico. ¿Por qué? Porque hubo muchísimas reformas, polémicas, tensión en el Congreso. Un candidato que se ponía como uno de los grandes opositores, asesinado el año pasado. Eh, Clima de polarización muy fuerte.
Y lo que viene ahora es a ver si este ciclo se consolida, se revierte, se vuelve nuevamente la centro derecha, o se transforma esto en algo nuevo. Y eso para la región entiendo que importa muchísimo. Tengo algunos datos por ahí para tratar de circunscribir la elección de lo que es la elección colombiana. Tenemos aproximadamente 42 millones de electores habilitados. 42 millones, no es poco. Esto es Más que más que la nuestra, Argentina. claro, y casi Exactamente. Y toda en un nuestra territorio más población. pequeño. Exacto. Y en un territorio más pequeño, nosotros tenemos 36, 37 millones de electores. En Colombia tienen casi 42. Eh, Y y en un terreno súper accidentado, ¿no? Porque se complejo. vota en la Sí, montaña, se vota en... totalmente, sí, en la playa, en la montaña, en la selva. En la selva. Es un territorio muy, muy complejo. Y en el exterior se vota en 67 países, incluido Buenos Aires, incluido Argentina. En el consulado argentino, los Ah, colombianos, que los no son colombianos. pocos los Ah, mira. colombianos, votan en Buenos Aires. Nosotros vamos a tener una misión en el consulado de Buenos Aires, que está formada por miembros del observatorio, y vamos a ir a Bogotá. En esta ocasión vamos a quedarnos solamente en Bogotá, hay más o menos 120.000 mesas habilitadas, eh, y hay 13 candidatos presidenciales. 13 candidatos, Los, pero los que, votos necesarios, sí, que ahora voy a quiénes son, pero los sí. votos necesarios para ganar en primera vuelta, que lo dudo mucho, que creo que va a haber segunda vuelta el 21 de junio, son más o menos las proyecciones que hace la registraduría, que es el organismo que organiza los registros de los procesos electorales en Colombia. Son 13 a 14 millones de electores. Y como les decía, si no hay segunda vuelta, porque ahí se exige mayorías, como es el balotaje en la mayoría de los países del Sí, mundo, sí. que es el 50% de votos más uno, no es nuestro balotaje segunda vuelta atenuada. Y eh, 13 candidatos, ¿sí? Pero en realidad la carrera tiene tres protagonistas claros, según las últimas mediciones. El primero es Iván Cepeda, que Y, es el candidato del pacto histórico, es el claro, candidato de Petro, el de candidato de la Petro y el coalición de candidato del Petro. oficialismo actual, digamos. Exacto, que va acompañado de una senadora indígena, que va a llevar un poco también el voto del interior, ¿sí? Ah, ah. Y es el que lidera. La intención de voto es un 38% de intención de voto. Le falta para el Eh, 50. Algunos 44%. Yo creo que está en la mitad esto, porque no hay que creerle tampoco a las Sí, pues, encuestadoras. sí, Yo creo sí. que va a estar entre un 36 y 38%, no creo que mucho más. El segundo es un candidato que es un abogado penalista, muy conocido hace mucho por defender narcos en la década de los Ah, qué 90 bueno. en Colombia. Qué bueno. Nada más y Y nada menos que él, un cuando lo acusan de esto, él dice que en realidad lo reencuadra, ¿no? El abogado dice, él estaba con la defensa del debido proceso, ¿no? Sí, pues. Y tiene 23, 24% de intención de voto. O sea, Y está bastante lejos, digamos. la gran sorpresa de esto es la candidata Paloma Valencia, que es del Centro Democrático, el partido de Uribe, ¿sí? Sí, Es sí. un partido de centro derecha, es el partido de Álvaro Uribe. Y en febrero estaba en intención de votos del 10% y ahora ya tiene más del 22%. Uepa, creció espectacularmente. Entonces, el segundo y el tercer lugar no se sabe para quién va a ser. O sea que la segunda vuelta va a estar interesante porque hay que ver si es Paloma Valencia del Centro Democrático o es Abelardo de las Prela, este abogado que tiene un partido que se llama Defensores de la Patria. Después, el Y resto de se los votan, candidatos tienen... Sí. se votarían, se apoyarían, el de los dos que pierda, el que salga tercero, ¿apoyaría al que sale segundo? Normalmente en las segundas vueltas pasa eso, todos contra la El, centro izquierda y la izquierda. ujú. El- Entonces, y la centro claro, izquierda, Cepeda, puede cosechar votos también de otros sectores políticos que no lo apoyen en la primera vuelta, Sebastián. podría llegar a pasar lo que pasó hace 4 años, donde el candidato opositor a Petro, que era Rodolfo Hernández, que falleció ya, yo justo estaba en el departamento de Santander observando las elecciones, que era el lugar de él, y era un candidato, a ese sí que solamente hablaba inglés y que en el medio del proceso electoral iba a Estados Unidos a ver
y la verdad que no le convencía a nadie, o sea, me parece que tampoco el establishment colombiano que ese Ni candidato siquiera hubiera ese era el ganado. candidato de Uribe también en ese momento. Era un partido, a ver, tenía el apoyo de Uribe, pero yo creo que muchos partidos, como el Partido Liberal Colombiano, que es un partido clásico, como puede sacar acá, no sé, la Unión Cívica Radical, le saca el apoyo a Rodolfo y termina apoyando a Petro como está apoyando ahora, Ah, también al ah. pacto histórico. Pero lo que hay que ver, o sea, los analistas del pacto histórico dicen que va a ser muy difícil ganar en segunda vuelta y que ellos apuestan a tratar de ganar en primera vuelta. Yo lo veo difícil, o sea, Ah, bueno, yo pero veo difícil que no si haya segunda vuelta. si pueden ganar en primera vuelta, van a ganar en segunda. Digamos, si le llegan cerquita del 50 ya. Este, sí. Pero Cómo no, es que estamos son? hablando de que la intención es un 36, Pues bueno, 37, le pero por está eso te digo, faltando mucho. ¿y cómo sueñan en ganar en primera vuelta con esa? Ponerle que lleguen a 40 Bueno, en el resultado más optimista. Te faltan 10 claro, todavía para llegar al 50. exactamente. Exactamente, y hay que acordarse que la oposición puede cosechar entre los dos sumados 44 o 45%. Entonces, El anti-izquierdismo, pese a lo bueno, lo exitoso, Petro hace días, hace horas prácticamente, se liberó del Fondo Monetario Internacional, le pagó 5.400 millones de dólares, una deuda adquirida justamente por los gobiernos conservadores, y ujú. eliminó la presión, las exigencias, la todo que ya sabemos que hace el fondo. ¿Eso es considerado como un triunfo o cómo lo ve la gente? El análisis que yo no sé, a ver, todavía no fui, no llegué todavía a Colombia. Yo tengo mis amigos, mis contactos en algunos partidos y yo una de las preguntas que les hice fue si este candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico obtiene más votos por la ida de Petro a Estados Unidos y la reunión con Trump. También. Ahí hubo como una especie de acuerdo, que es un poco lo que estás diciendo vos, y yo entiendo que eso lo vieron los colombianos como un defensor de su soberanía, defensor de la soberanía de Colombia frente a Estados Unidos. O sea que ahí yo creo que el candidato Iván Cepeda obtiene más votos de los que ellos pensaban sacar en las primarias que fueron el mes pasado. Así que bueno, es incierto, es incierto. Lo que tiene interesante esta elección es que este año van a implementar... Sí. Te complico todavía. ¿Y todo el tema de la guerrilla, eso está desaparecido o también juegan en las elecciones y también presionan, amenazan, inducen el voto? ¿Cómo está el tema? Está Eso, candente. El tema está el candente voto en la selva porque, debe ser pesado, ¿no? y acordate que la semana pasada hubo un atentado y hubo Sí, pues. 25 muertos. Por lo que me dicen algunas llamadas que he hecho esta semana, de gente común, de gente que no está dedicada a la participación, a la militancia, me dijeron que está complicado, o sea, que no vaya a algunos lugares, me dijeron, vas a ir al interior, no, yo me quedo en Bogotá. Bogotá sigue siendo una zona relativamente segura, en algunos lugares, obviamente. En algunos lugares, no en Eh, todos. en algunos lugares, sí, porque cuando hemos estado, también hace muchos años, con una organización que se llama MOE, Misión de Observación Electoral Colombia, fuimos a un barrio, que es el barrio Jerusalén, que está en un lugar que se llama, que es una gran eh, población de desplazados de la guerrilla, y fuimos en ocasión del plebiscito por la ¿Qué es paz, un que desplazado? asistieron. Para que lo entienda doña Rosa Sebastián, ¿qué es un desplazado de la guerrilla? ¿Es un ex guerrillero que renunció? ¿Es alguien que se vio obligado a No. cambiar de domicilio porque a su territorio lo ocupó la guerrilla? ¿Cómo funciona eso ahí? Normalmente los desplazados, las familias desplazadas son las que por la, la guerrilla, la FARC o el MLN matan al que sostiene la Ah, familia en ah. el campo, Sí, imaginemos. pues, Y la familia queda sola, sin sustento, y el gobierno las desplaza, las saca del campo, de la selva, y los lleva a la las ciudad. trae a la ciudad. Esos serían en principio los desplazados. No te vuelvo a decir, no soy un experto en eso, pero los vi, hablé con las madres que están criando a sus hijos y me decían, yo cultivaba, hacía esto y acá me trajeron y claro, es como si la llevaran no sé, Sí, pues, en retiro ahí al barrio Mujica, o sí, sea, pues después de era haberse una criado, relación. vivido en la selva y vivido de la selva, ¿no? Supongo cultivando algo.
Y criando lo animales. trajeron a la fuerza, o sea, ese es el tema. Y esa gente votó en contra del plebiscito por la paz y perdió el plebiscito por la paz. Pero bueno, pues yo te decía, el tema del contraste que tiene esta elección es que se va a implementar biometría facial, ¿Qué es eso? justamente para evitar, claro, te van a escanear si efectivamente sos vos, o sea, no solamente la de la huella dactilar, Ah, ah, sino que también la facial. cara. Yo lo voy a ver por primera vez, claro, esto es la primera vez que lo voy ¿Esto a se ver, usó que es un viste en algún otro reconocimiento. lugar del No, mundo? ¿No? no, nunca lo vi, no, 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 esto es facial y dactilar, ¿sí? Se cruza con una base de millones de registros ¿Y fotográficos. la tecnología, Sebastián, está adaptada para esto? En el medio de la selva, justamente en lo alto de la montaña, podés tener conectividad, podés tener cosas para... Me voy a votar y... Normalmente en algunos lugares tarda un poco más, pero es igual que en Argentina, pero no, lo tienen resuelto. Las elecciones en ese sentido son como las nuestras, no Mm. pasan grandes problemas, salvo que haya un atentado cuando Bueno, vuelven las urnas. O sea, eh, pero en realidad, masivamente, es una elección mucho mejor que la de Perú. O sea, que lo que pasó en Perú, que ahora vamos a hablar del tema de sí, Perú, pero pero y la pregunta es, ¿la guerrilla, por ejemplo, no amenaza, no se mantiene neutral en esto? normalmente se llegan a acuerdos el día de la elección, como en todos Ujú, lados, para que dejen a la gente que vaya a votar ujú. y se puedan desplazar. O sea, eso es más o menos los acuerdos que se llega normalmente a tener. O sea, por lo ¿Y menos Petro es lo como que. ex guerrillero tiene alguna cercanía con las conducciones actuales o al revés lo repudian, lo odian, lo malquieren por haberse volcado a la política partidaria, digamos? No lo sabría decir, no lo sabría decirte, pero podemos preguntarle a algunos petristas y a algunos del Partido Uribe a ver qué piensan. Te los puedo recomendar para que los llames Bueno, dale, y te van a contar. que nos Eso podemos cuenten. hacer. Sí, porque es re interesante, ¿no? La trayectoria de Petro es sumamente, un tipo que Es, estuvo es muy en la interesante. Sí, yo pesada, me en la traje selva, de guerrillero, de cosas, y- en la última elección me traje un libro que te lo voy a dar cuando te vea, que es sobre Petro, o sea, sobre él, sobre toda su historia, la historia de vida de él, que salió para la elección de hace 4 años. Colombia, les digo que a mi punto de vista, y por lo menos lo que dicen las estadísticas también, es el país más desigual de América del Sur, a donde hay una extrema pobreza en el norte, y eso se ve, o sea, uno lo ve rápidamente, mucho peor que Perú, mucho peor que Ecuador, o sea, y es mucho más grande también, es un país que tiene muchísimos más habitantes que Ecuador y sí, Perú. pues, claro. ¿Y cómo incide Bueno. la cercanía a la vecindad con Venezuela en esto? Y en un primer momento no se llevaban bien con Sí, Maduro, pues. ahora el otro día se juntó Delcy Rodríguez y Petro, hace 20 días. Hay migración venezolana, muchos colombianos, por lo que me dicen, no los quieren mucho los colombianos. Nosotros somos mucho más receptivos en Argentina que los colombianos con respecto a los venezolanos. Ujú. Pero bueno, tampoco habría que ver, ¿no? Habría que Sí, pues en ver la zona el tema de fronteriza las como... fronteras, exacto, Claro. cómo se trabaja el tema del voto en la zona fronteriza. Y sobre todo las zonas fronterizas, hay algunas, sobre todo en el norte, que es donde estuvo este atentado, que son las zonas más calientes, Sí, pues. son las zonas rojas en cuanto a la posibilidad de que haya algún tipo de atentado, etcétera, etcétera. Bueno, y contame lo de Perú. ¿Hay segunda vuelta? Ay, sí, ¿qué lío se armó en Sí, Perú? sí, Como, porque si me decís 7 de que en junio. Colombia hasta me van a controlar el voto por la cara, eso hay una tecnología fenomenal, y en Perú no se pueden poner de acuerdo todavía quién es el segundo. Sí, bueno, en principio yo creo que ya está, o sea, esto va a haber segunda vuelta, la primera vuelta fue el 12 de abril, y según la propia OMPE, que es el organismo que se encarga de todo como si fueran registros de las personas, que es uno de los organismos electorales peruanos, porque el otro es el Jurado Nacional de Elecciones, ellos decían que era la elección más compleja de la historia del país. ¿Y por qué Y la esto? verdad que no exageraban, yo no estuve el 12 de abril, yo no estuve, yo voy a ir recién ahora en esta segunda vuelta, pero por primera vez en más de 30 años, Perú va a tener de nuevo un Congreso de dos cámaras. Va a volver a tener Senado y va a tener Cámara de Diputados. Yo recuerdo que en las anteriores elecciones que iba a Perú, cuando hacíamos la visita al Congreso,
nos mostraban el Senado vacío, o sea, bueno, acá estaba preparado todo, pero no funcionó más, a partir de Fujimori, que Fujimori lo elimina al Senado y solo quedaba la Cámara de Diputados. A partir del 12 de abril se vuelven a elegir senadores y vuelven a funcionar las dos cámaras, van a tener un Congreso bicameral como era hace más de 30 años. 40 partidos en la cédula, la Qué cédula locura, es la ¿no? boleta única de papel, ¿no? 40 partidos y un nivel de fragmentación electoral que, bueno, ustedes en Corrientes lo saben Sí, muy sí, sí, bien, sí, sí, sí. muchas veces con, bueno, más o menos No, algo bueno, así. pero que quisiera ver la boleta única de papel peruana, ¿no? Porque si lo conversamos ya contigo muchas veces y acá los que hablan de implantar la boleta única en papel, ya lo discutimos varias veces, si no modifican el régimen electoral, que haya solo una boleta por alianza, Paz. vas a necesitar una boleta única que sea una sábana, pero no sábana Sí, una de 2 metros por 2 metros, una cosa de loco. claro, tamaño, Sí, tamaño pues. Queen, sí, 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 sí. Bueno, tenemos un problema porque en el 12 de abril el proceso tuvo muchas ¿Qué irregularidades, pasó muchas exactamente? irregularidades. Esto nos lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, que es lo más serio que hay ahí, es muy bueno. El Jurado Nacional de Elecciones tiene muy buena gente. Admite que esto, ¿no? Que sobre todo irregularidades en la distribución del material electoral, no en el tema de que sean las elecciones fraudulentas ni nada de eso. Principalmente en Lima, ¿por qué? Porque imagínense una elección en Corrientes donde en el centro no pueden votar porque no llegaron las urnas. Es una No locura. llegaron las O sea, urnas. no llegaron las urnas. O En todo imagínense el una elección en día. la ciudad de Buenos Pero Aires. en todo el Una elección día, en la Sebastián. ciudad de Buenos Aires. Exacto, no llegaron. Se tuvo que votar al día siguiente. Epa. Es inentendible eso. ¿Sí? Ahí había una mano negra. Algo pasó. Pues yo decía, imagínense la ciudad de Buenos Aires que no Sí, votara, pues. no sé, Recoleta y Retiro. De repente porque no llegaron las urnas. Es impensable que pase esto. Votaron al día siguiente y así tenemos que, para darles algunos datos, para que vean que es más chica que nuestra elección, no es tan chica, pero tampoco es tan grande como la de Colombia, tiene 27 millones de electores, un 27. poco menos que nosotros, tiene una gran participación porque el voto es Y también, obligatorio igual o no y sé, peor que en Colombia también se deben votar en los lugares más insólitos, no sé, en Machu Picchu, en las alturas, en la selva. sí, sí, es igual, o sea, igual, la parte de la selva es exactamente igual para Colombia que para Bolivia y para Ecuador, hay lugares que son casi inaccesibles que van las urnas en canoa. O En sea, canoa. ¿Qué tal? Y el, de, sí, bueno, también pasa en Paraguay, también pasa en Argentina y en Salta, lomo de mula, para llegar sí. a lugares. Sí, aquí también hay algunos lugares medio Exacto, sí, 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 que están alejados, sí, lejanos, sí, sí, que es pero difícil. y de difícil acceso, pero Ujú. digo yo, eso porque la gente de la llanura como nosotros ve la montaña y se impresiona, entonces subir allá, bajar de allá, este, Claro, claro. Y lo que te decía, la participación en Perú siempre es muy alta, pero no porque el peruano sea un gran demócrata y quiera ir a votar, sino porque las multas son impresionantes. O sea, estamos hablando de multas de que a veces pueden pasar los $120 pero ¿y las cobran? por no ir a votar. Sí, ¿Te la cobran? Porque sí. acá en la Argentina Porque también no te dejan supuestamente. entrar, no te dejan entrar, no te dejan salir del país hasta que no pagues la multa. No puedes hacer trámites en los bancos. Entonces la gente va a votar, o sea, Ah, no ah, va a votar porque no quiere tener la multa y tienen un 81% de participación. Eh, es altísimo. Hubo casi 10% de votos en blanco, que es muy alto. Y acá tenemos un caso histórico, es muy interesante porque en la elección del 12 de abril, la primera candidata a la que gana es Keiko Fujimori. Keiko es la hija de Fujimori, o sea Sí, que murió el año pasado, terminó en la cárcel, pero Keiko ¿terminó muriendo eh, preso Fujimori creo que tenía una prisión domiciliaria por el estado de salud y la edad avanzada eh, de Fujimori. que fue En el una segundo, especie de Milei en la historia peruana, ¿no? Un antes y un después, un punto de inflexión en el personaje, no por el nivel, porque bueno, era rector de la universidad, tenía un poco más de, creo que, de solvencia académica que el nuestro, pero fue yo me alguien acuerdo, bueno, primero disruptivo. los Fujimori tenía, bueno, obviamente venía de una familia japonesa, y yo me acuerdo, seguramente te vas a acordar, cuando él mismo se puso un traje de SWAT y entró a la embajada de Japón que la habían tomado
la guerrilla peruana. No sé si se Sí, acuerdan, sí, que hubo una sí, no, en explosión, una personaje, cantidad de sí. muertos. Yo estuve en la embajada esa hace 6 años y me contaban, ¿no? Me tuvieron que rehacer todo. La verdad que pues yo me acuerdo clarito, bajando de un helicóptero colgado de una soga, Fujimori, entrando a la embajada de Japón que estaba copada por guerrilleros. Sí, que La hija Keiko, hablábamos de la guerrilla en Colombia, pero en Perú también tuvieron su experiencia y tienen todavía resabios de eso, ¿no? sí, Sendero Luminoso Sendero sobre Luminoso. todo, y que tuvo algún tipo de colación en Argentina también, ¿no? Sí, En pues, Salta, sí, sí. en Jujuy. Bueno, lo interesante acá es que Keiko Fujimori va en contra de Roberto Sánchez, eso te diría en principio, esto, No el es número que Sandro, más me impacta a no mí, es Sandro, no, claro, no es es Sandro homónimo de este, y nuestro Roberto Sánchez. la diferencia entre el segundo y el tercero es de 26.000 votos, es decir, es como medio River, esa es la diferencia de un estadio, ¿no? Es muy, muy poca la diferencia entre el segundo y el tercer lugar. El Jurado Nacional de Elecciones está procesando en este momento 85 pedidos de nulidad. Las misiones de Todavía no hay observación, resoluciones sobre esto. entiendo que ya está, y la segunda vuelta es Keiko Fujimori versus Roberto Sánchez. Sánchez. Porque López Eh, Aliaga, el tercero, había pedido hasta la nulidad, que se hagan elecciones complementarias, que se todo, no sé cómo terminaron todos los, o están todavía en claro, lo vías que de pasa es que resolución esos planteos. Sí, hay muchos, 85 están en resolución, pero muchos de esos no alcanzan a tergiversar la cantidad de la diferencia de los votos. En Ah, muchos de ah. los casos, las elecciones fueron normales, o sea, no pasó. Te estoy diciendo que en algunos casos, estas 65 colegios y 200 y pico de mesas, son 60.000 personas que no pudieron votar, votaron al día siguiente en Lima. Entonces acá está el problema. No se hizo el mismo día, entonces puede ser que esto prospere o no. Pero bueno, lo interesante de O esto sea es que que todos esos Keiko 80 y pico de pedidos de nulidad que me dijiste, aunque se resuelvan están en el jurado. ya Claro, están no en el van a Jurado cambiar Nacional de el Elecciones. resultado. Yo entiendo que no. Tienen que resolverlo de alguna manera antes de que siga pasando el tiempo, porque se viene la fecha, ¿no? El 7 Ujú. de junio es la fecha. Y lo que es interesante de esta es que por cuarta vez va Keiko Fujimori a las elecciones. Es increíble, ¿no? Perdió la segunda vuelta en el 2011, en el 2016 que estuve, en el 2021, y esta es la cuarta La vez que cuarta va vez. Keiko ganando la elección y que después la pierde en segunda vuelta. Y Roberto Sánchez es una figura menos conocida, fue canciller durante el gobierno de Pedro Castillo, el presidente que El acabó hombre del preso el sombrero. año pasado, claro, y que trató de disolver el Congreso, Sí, pues. de hacer un golpe de Estado. Bueno, eh, y las encuestas, el 38% de intención de voto para Keiko versus Sánchez, y 38% para Sánchez, o sea, están empatados, con un 17% de blancos o nulos. Esas dicen las encuestadoras. Así Ahora, que este empate técnico es 38-38, ¿sí? qué cosa? No sé exactamente el perfil de los dos, pero no sé, son outsiders, sigue siendo Keiko Fujimori o no, porque en realidad ya su padre es presidente, no se puede decir que venga de fuera de la Keiko ha sido política. legisladora mucho tiempo, o sea, Sí, tiene experiencia en el Congreso. Yo le decía a un amigo peruano, digo, por ahí la oportunidad para que le dejen gobernar a Keiko después de cuatro, de de cuatro cuatro intentos. veces que se postula. Quizá con la bicameralidad pueda mejorar un poco la situación. Recordemos que 8 presidentes en 10 años, Perú. Sí, pues. Sí, es Y mucho, una es mucho. inestabilidad política que supuestamente se hablaba de una regularidad económica, pero ahora también está en crisis la Pero economía. no, sí, pero no ha afectado tanto. Se imaginan acá, ¿no? Sí, Con pues, una crisis política así, la economía tendría estaría. un desastre. Así que bueno, eso es más o menos el panorama de las elecciones de Colombia y de Perú. Vamos a estar allá viendo en las dos capitales, vamos a ver qué es lo que resulta. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a seguir en contacto, Sebastián, pues realmente creo que los dos resultados, que el de Colombia sobre todo, Perú no creo que cambie mucho
impacte mucho en las relaciones internacionales en América, pero la de Colombia sí, me parece que es todo un tema si sigue gobernando el gobierno, el sistema actual, el sucesor de Petro, o si hay un cambio, Colombia gira a la derecha y hay un nuevo aliado amigo de Trump, Milei y compañía. Así que Exacto, exacto. quedaría Fernandito, prácticamente Lula solo. Bueno, no, y el presidente de Uruguay, que bueno, Angaú, dirían los muchachos, Angaú que es de izquierda. bueno. ¿Sabe lo que es Angaú? No, En no me quiero Corrientes. meter en... Y No, En no. Corrientes, Angaú es hacer como sí, Angaú que estudio, Ah, Angaú que trabajo, claro, Angaú que soy claro, serio. Bueno, que claro, Angaú que es de izquierda. claro. Hace como que. Gracias, Bueno, Sebastián, un gusto. un abrazo grande.